Las naves de producción vacías en las afueras de las ciudades industriales ya no parecen una pausa temporal. Las cadenas de montaje no funcionan debido a una huelga o a la modernización. Se han detenido porque trabajar se ha vuelto económicamente inútil. Las ventanas de las oficinas de las compañías energéticas siguen iluminadas. Los informes se publican según lo previsto. Los comunicados de prensa del gobierno hablan de estabilidad y control. Pero tras esta superficie se acumula otra realidad. No estalla, no se desmorona instantáneamente, no crea el efecto de una catástrofe. Simplemente erosiona lentamente los cimientos sobre los que se ha asentado el modelo económico alemán durante décadas. Un país acostumbrado a ser percibido como un modelo de racionalidad industrial se encuentra en una situación en la que un recurso clave ya no garantiza la competitividad. La gente sigue yendo a trabajar, los políticos hablan de dificultades transitorias y la maquinaria económica ya no puede mantener su propio ritmo. No se trata de un colapso repentino. Es un momento en el que el sistema aún parece funcional, pero internamente ya no se recupera. Aquí es donde comienza la conversación sobre lo que durante mucho tiempo se consideró imposible, sobre cómo la seguridad energética se está convirtiendo en una ilusión y cómo una economía acostumbrada a alimentarse de la estabilidad se enfrenta a su ausencia. Durante muchos años, Alemania fue descrita como un referente de previsibilidad, industria sólida, alta productividad, disciplina exportadora, moneda estable e inflación controlada. Esta imagen se arraigó por una razón: la reconstrucción de posguerra, los avances industriales, la precisión tecnológica y el acceso a energía barata crearon la sensación de que el modelo siempre funciona. En esta construcción, la energía se percibía como un problema resuelto. Gas, electricidad, infraestructura, contratos a largo plazo. Todo parecía un trasfondo técnico, no un punto vulnerable. Por eso, el mito de la invencibilidad económica ha perdurado tanto tiempo. Se alimentaba de estadísticas de años anteriores, récords de exportación y la reputación de un Estado disciplinado. Pero el problema es que esta imagen ha dejado de corresponder a la realidad. Las empresas industriales comenzaron a perder márgenes incluso antes de las crisis abiertas. Los costos de la energía crecían más rápido que la productividad. Las cadenas de suministro se volvían menos predecibles. El Estado reaccionó, pero las reacciones fueron fragmentadas. A simple vista, el modelo parecía estable, pero en su interior ya se había abierto una brecha entre la estructura de costos y las posibilidades de compensación. Esto no parecía un error, parecía un cambio de cimientos. El Estado, que se había percibido como estable durante décadas, comenzó a desmoronarse no por un solo evento ni un solo error político. Se trata de una compleja combinación de factores que se superponen. Esta no es una historia de culpables. Es la historia de un sistema que ya no es capaz de reproducir las condiciones de su propio éxito. Un análisis más profundo no se reduce a una única explicación. Se desarrolla como una secuencia de razones interconectadas, cada una de las cuales en sí misma no parecía crítica, pero que juntas formaban presiones estructurales. Razones de diferentes niveles: económicas, energéticas, demográficas, institucionales. Es esta multiplicidad de factores la que crea un efecto difícil de detener con soluciones rápidas. El problema comienza con la energía como recurso productivo. En un pequeño pueblo, una planta de componentes químicos está reduciendo turnos, no por falta de pedidos, sino por los costos. La energía ya no es una partida neutral en el balance. En los últimos años, el precio industrial de la electricidad ha subido a niveles que hacen que la producción pierda su relevancia en la competencia global. Económicamente, esto significa algo simple: un modelo basado en una industria con un uso intensivo de energía ya no puede escalar sin perder rentabilidad. La consecuencia es obvia: la inversión se ralentiza, la producción se reduce o se pospone. Esto no es casualidad. Es una señal sistémica. Luego viene la presión demográfica. Un trabajador de mediana edad se jubila y no hay sustituto. La proporción de la población en edad laboral se reduce. Esto no es una novedad, pero ahora tiene un efecto económico directo. Una fuerza laboral más reducida implica un menor potencial de crecimiento y una mayor presión sobre el gasto social.
El Estado compensa el déficit mediante la inmigración, pero la integración requiere tiempo y recursos. A corto plazo, esto no resuelve el problema de la productividad. No se trata de un fracaso político. Se trata de una limitación estructural. El tercer nivel es la inercia institucional. Un emprendedor dedica meses a aprobaciones, permisos y evaluaciones ambientales. Formalmente, el sistema funciona. De hecho, ralentiza cualquier adaptación. En condiciones de cambio rápido, esto implica una pérdida de impulso. La economía reacciona más lentamente que el entorno. El efecto no es drástico, sino acumulativo. Cada retraso reduce el atractivo de la inversión. La cuarta razón está relacionada con la transformación tecnológica. La industria, centrada en las cadenas de producción tradicionales, resulta menos flexible ante la competencia digital. Las innovaciones surgen, pero su escala es lenta. La razón no radica en la falta de conocimiento, sino en la estructura del capital y los riesgos. Un sistema diseñado para la estabilidad funciona peor con la incertidumbre. La quinta razón se refiere a la carga fiscal. El estado del bienestar requiere recursos. Cuando la base de crecimiento se debilita, la presión fiscal aumenta. Se derrite de forma más notoria. Esto reduce el consumo y la inversión. El círculo vicioso no se rompe rápidamente. A esto se suma el factor psicológico. Predomina el culto a la estabilidad. Las generaciones que crecieron en un entorno predecible tienden a evitar el riesgo. Esto genera una economía conductual en la que el cambio se percibe como una amenaza, no como una necesidad. El miedo a perder lo existente es más fuerte que el deseo de adaptación. Como resultado, el sistema piensa en categorías del pasado. Cuando estos elementos comienzan a interactuar, se produce un efecto de amplificación. Los altos costos de la energía impulsan la desindustrialización. La desindustrialización reduce la base impositiva. El declive demográfico aumenta el gasto social. La lentitud institucional impide una rápida reestructuración del modelo. No se trata de un proceso lineal. El sistema parece estable durante mucho tiempo, y luego la tasa de deterioro aumenta drásticamente. Llegado a cierto punto, el conjunto de factores estructurales supera las posibilidades de compensación. Las reacciones del Estado se retrasan. Así se forma una tormenta perfecta. Ya no se trata de una crisis de un solo sector. Se trata de una falla estructural. Este proceso no es único. Cualquier economía madura que combine envejecimiento de la población, dependencia energética, instituciones complejas y fatiga psicológica potencialmente avanza por el mismo camino. La debilidad de una gran economía no se limita a lo local. Los efectos en cadena son inevitables. El mecanismo de la crisis es universal. La única diferencia radica en la velocidad. Si el problema es local, el sistema se adapta. Si la falla es estructural, las consecuencias se vuelven a largo plazo. La pregunta es solo una. ¿Cuánto tiempo puede la economía depender de los logros pasados antes de perder el control? Este momento siempre parece el mismo. Exteriormente, aún existe una sensación de control. El Estado ajusta los presupuestos, las empresas optimizan los costos, la sociedad se acostumbra a las nuevas cifras contables. Formalmente, el sistema funciona. Pero es en esta etapa cuando desaparece la principal fuente de estabilidad, la reserva de tiempo. Cuando la economía pierde la capacidad de posponer las consecuencias, cualquier impulso externo o interno comienza a actuar con una fuerza desproporcionada. Lo que antes se suavizaba mediante instituciones y reservas, ahora se transmite directamente. En este contexto, el problema energético deja de ser una cuestión de tarifas o proveedores. Se transforma en un factor que reescribe la lógica de la localización de la producción. La industria ya no se orienta hacia los centros tradicionales. Las decisiones no se toman en función de la calidad del personal o la infraestructura, sino del acceso a los recursos y la rapidez de las decisiones regulatorias. Esto implica una disminución lenta pero constante de la actividad económica, no como una vía de escape, sino como una elección racional. Paralelamente, la estructura del empleo está cambiando. Los empleos industriales, bien remunerados, se están reduciendo,
siendo reemplazados por áreas con menor productividad. Esto no parece drástico a corto plazo, pero a largo plazo reduce el nivel general de valor añadido. El país sigue siendo rico por inercia, pero el mecanismo de creación de riqueza se está simplificando. Se trata de estados diferentes, aunque puedan parecer similares a simple vista. En esta etapa, el papel del Estado como compensador está aumentando. El presupuesto asume cada vez más funciones de apoyo, pero los recursos no son ilimitados. Cuando la proporción de redistribución crece más rápido que la base económica, la eficacia de tales decisiones disminuye. El Estado no tiene tiempo para ser a la vez estabilizador e impulsor del desarrollo. No se trata de la calidad de la gestión, sino de la magnitud de la carga. Lo importante es que el sistema no tiene un punto de quiebre claro. No hay una fecha límite para que todo se vuelva evidente. Solo hay un cambio gradual en los límites de lo permisible. Lo que ayer se consideraba temporal, hoy se convierte en la norma. Lo que antes era una excepción, se convierte en la regla. Así es como la ilusión económica desaparece, no por shock, sino por habituación. Como resultado, se forma un estado en el que el país aún tiene recursos, pero ya no tiene margen de error. Cualquier decisión se vuelve costosa y cualquier retraso lo es aún más. El sistema no colapsa, entra en un estado de tensión constante, donde la recuperación requiere más que una simple corrección. Y en este estado, la pregunta principal ya no es si la estabilidad es posible, sino cuánto tiempo puede subsistir la economía, agotando su propio margen de seguridad. Este régimen de tensión constante tiene otra propiedad difícil de registrar estadísticamente, pero fácil de observar en el comportamiento del sistema. La planificación estratégica desaparece. Las decisiones comienzan a tomarse con un horizonte temporal corto, no por falta de análisis, sino porque las previsiones a largo plazo pierden fiabilidad. Cuando los costes energéticos, las tendencias demográficas y los mercados globales cambian a un ritmo superior al que las instituciones pueden adaptarse, el futuro deja de ser un soporte. Se convierte en una variable con demasiado margen de error. En la industria, esto se manifiesta como una cautela que raya en la parálisis. Las empresas posponen grandes inversiones, la modernización se produce de forma fragmentada y los proyectos estratégicos se fragmentan en pequeños pasos. Formalmente, esto parece una gestión responsable de riesgos. De hecho, el sistema pierde su capacidad de generar incrementos de productividad. Ante la competencia global, esto implica un retraso gradual sin un fallo evidente. El sector privado intenta compensar esta inestabilidad preservando el capital, en lugar de aumentarlo. El crédito se vuelve más cauteloso y la evaluación de riesgos más estricta. Esto reduce la dinámica de las pequeñas y medianas empresas, que tradicionalmente han sido una fuente de flexibilidad. Cuando incluso el mercado interno comienza a comportarse como una zona de mayor incertidumbre, el potencial innovador se reduce por sí solo. A nivel social, se genera una sensación de estancamiento sin que se produzca una crisis formal. El nivel de vida no cae drásticamente, pero deja de crecer. Las expectativas se ajustan a la baja. Las generaciones más jóvenes ya no perciben la economía como un entorno de oportunidades. La ven como un sistema de restricciones en el que la tarea principal es mantener una posición, no mejorarla. Esto modifica el comportamiento del consumidor, las decisiones de inversión y la actitud hacia el trabajo. En esta configuración, cualquier shock externo, incluso moderado, tiene un efecto desproporcionado. Un sistema que ha perdido su margen de flexibilidad reacciona con mayor intensidad de lo que parece desde fuera. El problema ya no reside en el shock en sí, sino en el debilitamiento de los mecanismos compensatorios. Por eso, incluso las medidas de estabilización tienen un efecto a corto plazo y se agotan rápidamente. Gradualmente, la economía entra en una fase en la que el recurso clave no es el capital ni la tecnología, sino la capacidad de resistir las tensiones. No se trata de un estado de desarrollo, sino de un estado de contención. Y cuanto más tiempo permanece el sistema en esta fase, más difícil resulta volver al modelo de crecimiento sin cambiar radicalmente las condiciones que antes se consideraban fundamentales. En esta etapa se hace evidente otro cambio
que rara vez se refleja en los informes oficiales. La idea misma de eficiencia está cambiando. Lo que antes se medía por el crecimiento, la innovación y la expansión se sustituye cada vez más por la estabilización y la preservación. Los indicadores ya no señalan el desarrollo, sino que solo registran la ausencia de un deterioro agudo. Para una economía industrial compleja, esta es una diferencia fundamental. El sistema puede existir en este modo durante mucho tiempo, pero ya no genera impulsos que le permitan cambiar el entorno por sí mismo. El factor energético en esta fase actúa de forma indirecta, pero constante. Está presente en cada decisión, incluso si no se incluye formalmente en los cálculos. Cualquier nuevo proyecto pasa inmediatamente el filtro de los costos futuros, los riesgos regulatorios y la posible inestabilidad del suministro. Esto no es pánico ni caos. Es un comportamiento racional en condiciones donde los supuestos básicos ya no funcionan. Pero el efecto acumulativo de esta racionalidad es que el propio sistema limita su margen de maniobra. Al mismo tiempo, la brecha entre sectores aumenta. Una parte de la economía, menos dependiente de procesos de alto consumo energético, se mantiene relativamente estable. Otra parte se degrada gradualmente, no por falta de competencias, sino por un cambio en el terreno de juego. Esto crea una asimetría que complica la política general. Las soluciones universales dejan de funcionar, pero los enfoques especializados requieren velocidad y flexibilidad, de las que el sistema ya no dispone en cantidades suficientes. Como resultado, aumenta el número de soluciones a medias. No son erróneas, pero tampoco son suficientes. Cada una alivia una tensión específica a la vez que refuerza otra. Este es un rasgo característico de un sistema que ha perdido su lógica coherente de desarrollo. Reacciona, pero no se replantea por completo. Un entorno así no genera catástrofes, sino que acumula fatiga. A largo plazo, es esta fatiga la que se vuelve crítica. Se manifiesta no en cifras, sino en ritmo, en una toma de decisiones más lenta, en una mayor cautela, en la reticencia a asumir riesgos sistémicos. La economía sigue funcionando, pero su ritmo interno ya no se corresponde con la complejidad del mundo exterior. Y es en esta brecha entre el ritmo del cambio y la capacidad de adaptación donde se forma la principal vulnerabilidad, que ya no puede explicarse únicamente por indicadores energéticos o saldos presupuestarios. Llegado a cierto punto, esta vulnerabilidad empieza a manifestarse no como un indicador económico, sino como una propiedad del propio sistema de gestión. Las instituciones creadas para un entorno estable funcionan cada vez peor en una situación de corrección constante. No colapsan, no desaparecen ni pierden legitimidad. Simplemente empiezan a actuar con mayor lentitud de la que exige la realidad. Los procedimientos que antes garantizaban la calidad de las decisiones ahora se convierten en una fuente de retrasos. Los controles que se suponía debían reducir los riesgos empiezan a acumularlos. La ilusión energética es particularmente evidente en esta fase. Formalmente, el país tiene acceso a la energía. Las redes funcionan, el suministro es constante y no hay accidentes. Pero el parámetro clave ha cambiado. La energía ya no es un factor de ventaja competitiva. Se convierte en una limitación que debe tenerse en cuenta constantemente. Esto cambia la estructura de la planificación a todos los niveles, desde la estrategia estatal hasta las decisiones de cada empresa. Cuando el recurso deja de ser predecible, ya no puede ser